En Hechos capítulo 20 vamos a leer solamente el versículo 24 y luego vamos a pasar a Primera de Corintios capítulo 15 para leer los versículos 1 al 4. Hechos 20, 24 y luego Primera de Corintios 15, 1 al 4. Vamos a estar en pie por reverencia a la palabra de Dios. Vamos a leer juntos el versículo 24 de Hechos y luego alternamos en 1 al 4 de Primera de Corintios. Todos el 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora Primera de Corintios 15, alternando. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana una vez más por la bendición de estar en tu casa. Hemos llegado a este momento tan especial de abrir tu palabra y de escudriñarla y dejar, Señor, que nos hable al corazón, y oramos que el Espíritu Santo ahora mismo, Señor, redarguya en cada mente y corazón dispuesto para recibir tu palabra. Danos la atención, danos la consideración a tu mensaje, danos la actitud correcta como respuesta a tu palabra y permite, Señor, que vayamos a casa edificados, alabando y glorificando tu nombre. Usa a tu siervo al exponer, Señor, que pueda expresar exactamente lo que tú quieres comunicar a la congregación en esta hora. Pedimos tu bendición. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Después de que en el mes de febrero estuvimos enfatizando el tema del evangelismo, pensábamos qué sería el mejor tema para tocar en el mes de marzo. Y desde luego, aproximándose el rally y también aproximándose a la Semana Santa, pensamos que un tema que deberíamos destacar en este mes debería ser el tema de la salvación y hablar alrededor de la salvación y alrededor de la cruz de Cristo. ¿Cómo podemos soslayar el tema de la cruz en un mes que estamos comenzando para recordar próximamente lo que llamamos la Semana Santa, la semana de pasión y crucifixión y resurrección de Cristo Jesús? La última semana que prediqué en la mañana del domingo, recuerdo haberlo hecho hablando en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2 y versículo 10. Si ustedes bien recuerdan, hablamos en esa ocasión de aquella escena en que los pastores guardaban la vigilia de sus ganados. Durante aquella noche estrellada, de repente irrumpió un resplandor de luz del cielo, un ángel del Señor comenzó a dar un mensaje de alegría y de regocijo al corazón de los pastores. Estos reaccionaron y desde luego contemplaron en aquel resplandor la gloria de Dios. La Biblia dice que se regocijaron en el Señor, viendo el resplandor de su gloria. Os doy nuevas de gran gozo, dijo el ángel, que serán para todo el pueblo. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ese es el mensaje del Evangelio. Pero esta mañana quisiera recordar que el Evangelio no solamente son noticias, pero son buenas noticias. Pero no estoy seguro cuántos de nosotros apreciamos las noticias como buenas a partir que entendemos que son buenas. Hay personas que pueden decirnos que hay buenas noticias y pueden darnos las noticias, pero si nosotros no apreciamos la bondad de la noticia, probablemente no nos emocionamos. Digamos, sí son buenas, desde luego, para otros, pero pues no tanto para mí. A mí no me atañen, no tienen que ver conmigo.
Pero cuando hablamos del Evangelio, hermanos, estamos hablando más allá de lo que nosotros entendemos como el tema de la salvación. El Evangelio encierra tantas cosas que yo creo que es importante en esta mañana, tanto para nosotros que creemos en el Evangelio como para nosotros que compartimos el Evangelio a otros, que entendamos cuál es el sentido, cuál es el contenido exacto de lo que el Evangelio comprende. ¿Cuál es el alcance del Evangelio? El Evangelio es primero noticias, es cierto, pero también es doctrina. El Evangelio es enseñanza, pero también es explicación. Y nosotros debemos entonces explicar y aclarar lo que es y lo que alcanza el Evangelio. Las buenas noticias no se pueden pronunciar solo de la boca del heraldo. Las buenas noticias se deben entender en la mente del que escucha. ¿Está de acuerdo? No solamente se deben expresar bien las buenas noticias, pero se deben entender bien de parte del que escucha. De manera que cuando el que escucha entiende que lo que se está diciendo es buena noticia y entiende el alcance de la noticia, se va a regocijar y se va a emocionar. Supóngase usted que estando en un campo de concentración de personas que están prisioneras, de repente viniera un mensajero y dijera, pues hay una amnistía y todo mundo será ahora mismo beneficiado con esa amnistía. Y bueno, las personas que entienden lo que significa la amnistía se regocijarán. Y personas que no entienden lo que es una amnistía preguntarán, ¿y eso qué es? Y hasta que no entienden exactamente lo que es y lo que significa la palabra, entonces se unirán aquellos que están regocijados porque entendieron lo que es amnistía. Y me parece, hermanos, que es el mismo problema que tenemos cuando nosotros compartimos el Evangelio y personas ni siquiera saben qué es Evangelio. Y podemos darles una definición técnica. Estoy seguro que si esta mañana yo preguntara a la congregación qué es el Evangelio, a muchas manos se levantarían y la mayoría coincidiría en una sola frase. Y desde luego tendría razón. Y diría, hermano, evangelios son buenas nuevas. ¿Eso es evangelio? Eso es evangelio, exactamente. Pero tendríamos todavía que añadir por qué son nuevas. ¿Y por qué son buenas? ¿Por qué son buenas nuevas? ¿En qué consiste que sean buenas noticias? ¿Por qué han de ser buenas noticias para mí? Entonces, entender exactamente el Evangelio de las buenas nuevas es necesario para entender lo que nosotros expresemos con claridad qué significa, cuál es el alcance, como digo. Las buenas noticias que no son claras, ni son noticias, ni son buenas. Déjeme mencionar algunas cosas, no más de 10, pero no menos de 10, y espero hacerlo muy rápido, y sé que no me creen eso, pero de todas maneras, quiero hacerlo rápido, compartir 10 verdades que encierra el Evangelio, 10 realidades que encierra el Evangelio, que nosotros debemos compartir. Espero no tardar más de 3 minutos en cada una, para no sumar más de 30 minutos en exponerlas. La primera cosa, y voy a pedir que ayuden compartiendo, y voy a citar varios versículos para que de esta manera tengamos nosotros en cuenta, hermano, lo que es el contenido del Evangelio. El próximo sábado se estará predicando el Evangelio a más de 3,000 personas. Yo espero que sean 4,000 personas que estén escuchando el Evangelio en un solo día, en 3 predicaciones durante el día. Y yo creo que nosotros estaremos allí para aconsejar y para animar y para invitar personas que vengan y escuchen. Y entonces nosotros debemos saber por qué son buenas noticias el Evangelio. Así que entonces será bueno si usted toma nota. En primer lugar, el Evangelio es buena noticia porque encierra la realidad de un Dios vivo, la realidad de un Dios vivo. El Evangelio incluye la buena nueva de que hay un Dios vivo que creó el cielo y la tierra y todo lo que hay. Hermano, imagínese que las personas pudieran creer a todo lo que decimos nosotros acerca de la cruz y acerca de la resurrección y acerca de las bondades de la salvación, pero personas tuvieran dudas respecto de la realidad de un Dios creador y de un Dios vivo.
La primera cosa que debe haber en la mente de la persona es la realidad de un Dios vivo. Si esto no queda claro en la vida de las personas y en la mente de las personas, difícilmente podrán entender el resto del Evangelio. La Biblia dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Para que podamos creer que es galardonador de aquellos que buscan a Dios, la primera cosa que tenemos que hacer es creer que hay un Dios. Y el Evangelio, hermano, es una buena noticia, porque nos revela la realidad de un Dios vivo. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 14. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Ahí encontramos a Pablo y a Bernabé en la ciudad de Listra. Dice la palabra de Dios que había una persona que estaba allí imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, estoy en el versículo 9, el cual fijando en él sus ojos y viéndole que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Personas ahí pensaron que Bernabé y Pablo eran dioses. En su tradición, en su religión, en su mitología, ellos no sabían, no entendían lo que estaba pasando. Un hombre había sido sano, pero no atribuían exactamente a Dios el hecho de la sanidad, sino a Pablo y a Bernabé. Versículo 12 dice, lea conmigo, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Note lo que dice, verso 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de la puerta y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Versículo 15, leamos todos. Y diciendo, ¿por qué hacéis esto? Personas vinieron para tratar de darle reconocimiento a Pablo y a Bernabé y traer sacrificios delante de ellos. El sacerdote idólatra que estaba allí de los dioses de Mercurio y de Júpiter vinieron para ofrecer guirnaldas y sacrificar toros en la presencia de Pablo y de Bernabé. Hermanos, hoy en día se predica un evangelio donde se destaca la virtud de las personas. Personas dicen mientras predican que ellos son el hombre que garantiza el milagro de tal o cual cosa. Y hay mucha gente que va tras estos pseudo predicadores que dicen, predican el evangelio. El problema es que centran la predicación del evangelio en su persona y en sus obras. Y el evangelio no es buena noticia porque se levantan grandes predicadores. No es una buena noticia porque se hacen grandes milagros. El evangelio, hermano, es una buena noticia cuando la persona es capaz de creer que hay un Dios vivo, que ese Dios vivo es creador del cielo y de la tierra. Dice la Biblia que entonces Pablo y Bernabé dijeron, nosotros somos hombres semejantes a vosotros. Lo que nosotros anunciamos, y esto es el evangelio, ¿qué cosa es? Que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. El Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Si vamos a compartir el evangelio a una persona, vamos a compartirle a esa persona que hay un Dios en los cielos, que es un Dios vivo, creador del cielo, de la tierra, del mar y de todas las cosas que hay en el universo. Y esto es fundamental, es una base esencial. Sencillamente no puede haber buenas noticias sin un Dios vivo que haya creado el universo. Esta es la piedra angular de la estructura del evangelio. Número 2, no solamente el evangelio encierra la realidad de un Dios vivo, también el reinado de un Dios soberano. Si Dios es creador y es sustentador de todas las cosas creadas, visibles e invisibles, como dice el apóstol Pablo, entonces
tiene que ser rey. El Evangelio incluye no solamente la verdad de que Dios es el creador que hoy vive, incluye también la verdad de que Él es el rey. Que Él reina en la persona de Jesucristo y allí ejerce su autoridad imperial. Vea lo que dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 10. Dice la Biblia en versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y esto de buenas nuevas, desde luego, tiene que ver con el mensaje de la salvación. Pero note usted que en el texto previo, la palabra de Dios está destacando la persona de Jesús como el Señor. Y como el Señor que gobierna y domina sobre toda la tierra. Versículo 8 y 9 de este capítulo 10 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Leemos el versículo 9. Creer y confesar con tu boca que Jesús es el Señor, que Él es el Rey a través del cual el Señor gobierna. Vaya conmigo a Lucas, ahí donde estábamos hace un momento recordando, capítulo 2 y versículos 10 y 11. Dice la Escritura, pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Todos el 11, Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. El mensaje del Evangelio, para que sea buena noticia, debe encerrar la verdad, no solamente de que Dios es creador, que hay un Dios vivo, la realidad de un Dios vivo, pero también el reinado de un Dios soberano. Jesucristo es Señor. El reino de Dios ha irrumpido en este mundo. Marcos 1:14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Esta es una buena noticia. Dios vive. Dios es creador. Dios es soberano. Dios es rey. El reino de Dios se estableció entre nosotros. El rey vino y acercó el reino a nosotros. A la llegada del rey se inauguró el reino de Dios entre nosotros. En tercer lugar, se destaca en el Evangelio el real linaje de Jesús. No solamente la realidad de un Dios vivo, el reinado de un Dios soberano, pero también el real linaje de Jesús. La llegada del reino de Dios y la llegada de Jesús son la misma cosa. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 8. Y ahí en Hechos, capítulo 8, leemos el versículo 12, leemos juntos. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Note usted cómo la palabra de Dios coloca en una misma posición, en una misma condición, el reino de Dios y la persona de Jesucristo. Cuando Jesucristo vino, el reino de Dios se estableció. El reino de Dios vino. Pablo lo dice de esta manera en Romanos capítulo 1 y versículos 1 al 3. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios,
que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Todos el 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahora, note que la Biblia dice que Jesús era, ¿de qué linaje? Del linaje de David, de un linaje real. El Evangelio, hermano, es la realidad de un Dios vivo. El Evangelio es el reinado de un Dios soberano. Pero el Evangelio también es el real linaje de Jesús. Nos presenta la palabra de Dios a Jesús como el rey descendiente de David, cuyo reino, dice la palabra de Dios, sería para siempre. Se sentaría en el trono de David y ejercitaría dominio y autoridad por toda la eternidad. Y personas que oyen el Evangelio, y sé que esto es doctrina, por eso decía, el Evangelio no solamente es noticia, es doctrina, deberían ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios acerca de lo que implica este reino y acerca de lo que implica este Evangelio. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que Jesús es Rey, para que sea Señor de nuestra vida. Número 4, el Evangelio encierra el rescate de Jesús. O dicho de otra manera, la redención que tenemos en Jesús. La Biblia menciona desde luego el hecho de que Jesús moriría para pagar el rescate, de manera que muchos pudiéramos tener en Él la libertad y no pereciéramos. Marcos capítulo 10 y versículo 45. Es un texto conocido, si podemos leerlo juntos. Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate. No es que le quitaron la vida, no es que murió de manera circunstancial, no es que se llegó el tiempo de que moriría, pero dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo vino a dar su vida. Y también dice la palabra de Dios la razón por qué dio su vida. Dice la Biblia que Él dio su vida en rescate, en pago del precio de nuestro pecado. Y cuando nosotros hablamos del Evangelio, tenemos que decirle a las personas: mira, todos pecamos, como decíamos en la mañana en la escuela dominical, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos muertos sin ninguna esperanza, estamos cautivos bajo el poder de las tinieblas y no hay manera de poder tener libertad por nosotros mismos. Pero Cristo, dice la palabra de Dios, que vino para dar su vida en rescate de todos nosotros. Él es el Redentor. Lucas capítulo 22 y versículo 20. Todos leemos el versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El precio del rescate de Jesús era mediante el pago de su sangre. Y cuando está en la celebración de la Santa Cena, la celebración del nuevo pacto, el Señor levanta la copa y dice a sus discípulos: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El Evangelio es la realidad de un Dios vivo, el reinado de un Dios soberano, el real linaje de Jesús, la redención propiciada por Jesús en la cruz de Calvario. Cinco, el Evangelio es la resurrección de Jesús. No existiría Evangelio, y así lo plantea Pablo, si Jesús no hubiera resucitado. ¿Qué dice? Vana sería nuestra fe y también vana sería
nuestra predicación. Pero hermano, es importante que nosotros entendamos el poder de Dios en la persona de Jesús, no solamente obrando en su muerte para expiar nuestros pecados por su sangre derramada en la cruz de Calvario, pero es importante que reconozcamos el Evangelio encierra uno de los eventos más gloriosos, que es el hecho del vencimiento de la muerte por medio de la resurrección. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo resucitándole entre los muertos. Y es importante que cuando nosotros hablamos del Evangelio como buena nueva, entendamos que es buena nueva porque nunca nadie antes de Jesús ni después de Jesús resucitó con poder y gloria, venciendo la muerte y el sepulcro. Vamos a ir ahí a 1 Corintios capítulo 15, donde estuvimos hace un momento, pero vamos a leer el versículo 17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros delitos y pecados. Y el versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, pero dice también que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces no tendríamos ninguna razón para decir que el Evangelio, aunque sea todo lo que decimos que es, fuera buena nueva. Pero el Evangelio es buena noticia porque la muerte fue vencida. El Evangelio es buena noticia porque la deuda fue pagada. El Evangelio es buena noticia porque los pecados de todos nosotros quedaron purgados en la sangre de Cristo. El Evangelio es buena noticia. Y Pablo lo describe 2 de Timoteo capítulo 2. Note ahí en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio. Ahora, cada vez que estamos diciendo lo que el Evangelio es, si usted observa en el contexto del pasaje que estamos citando, estamos encontrando el vocablo Evangelio o buena nueva, conforme al Evangelio o conforme a las Escrituras que son el Evangelio. Y entonces lo que estamos diciendo es que el mensaje del Evangelio dice que Dios es Rey, que Jesucristo es igualmente Rey con Dios, porque Dios ejerce su autoridad a través del real linaje de Jesús, que Jesús pagó el rescate de nuestra cautividad, que Jesús resucitó de entre los muertos. 6. El mensaje del Evangelio encierra también la residencia del Espíritu Santo. Es decir, cuando nosotros, y pocas veces enfatizamos este hecho, pero es significativo, hermano, que creamos, y debe ser alentador en la vida cristiana, que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, recibimos también como garantía y arras de nuestra herencia a la presencia y a la persona del Espíritu Santo en nosotros. Y cuando nosotros creemos, dice la Biblia, desde el momento en que creemos, somos sellados, somos apartados, somos separados. Es garantizada para nosotros una salvación segura, pero también es garantizado el poder de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en el creyente. La palabra de Dios lo describe de esta manera. Lucas capítulo 3. Así anunció Juan el Bautista el testimonio de Jesús. Si leemos los versículos 16 al versículo 18. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Todos leemos el 18. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Ahora note usted, ¿qué anunciaba? Las buenas nuevas. ¿Y qué eran las buenas nuevas? El Señor Jesucristo había dicho a sus discípulos, cuando Él anunció su muerte, no os dejaré huérfanos. Cuando Él anunció la muerte, los discípulos que estaban allí expectantes de lo que Jesús diría y haría, dice la palabra de Dios que se entristecieron. Desde luego era natural que ellos experimentaban la tristeza del abandono de Jesús y les dijo, no os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. Capítulo 14 del Evangelio de Juan. Ahí vamos a leer los versículos 17 y 18. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No sé cuántos de nosotros, hermanos, llamándonos evangélicos, diciendo que hemos recibido el Evangelio, aceptando que el Evangelio es buenas noticias, nos alegramos en el hecho de saber que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y no sé cuántos de nosotros echamos mano de esa verdad que fue buena noticia, y todavía vivimos la vida cristiana opacada en nuestra propia debilidad, argumentando que no podemos tener más gozo del que puede producirnos probablemente el ambiente momentáneo de un culto, la actitud probablemente piadosa de una oración o de una actividad religiosa. Cuando tenemos en la buena noticia del Evangelio el anuncio de que el Espíritu Santo estaría en nosotros, moraría en nosotros. Y una de las razones por qué el Señor daría el Espíritu Santo a nosotros sería para que nosotros tuviéramos el gozo completo, para que el gozo del Señor en nosotros fuera cumplido. El Evangelio es la certeza, la seguridad de que el Espíritu Santo reside, tiene su morada entre nosotros. Es el anticipo, es la garantía de la plenitud del gozo que la palabra de Dios nos ha prometido. Note lo que dice 2 de Corintios, capítulo 1, y versículo 22. ¿Cómo leemos ahí? Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Luego vea capítulo 5 y versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. ¿Qué más dice? Quien nos ha dado las arras del Espíritu, versículo 6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero dice la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo como las arras, como la garantía, como el anticipo de la presencia de Dios con nosotros, pero además del poder de Dios en nosotros. El Evangelio es buena nueva en la medida que nosotros creamos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y es el poder, es el dínamo que Dios ha puesto para que nosotros vivamos una vida cristiana plena. 7. El Evangelio es buena nueva porque la razón del Evangelio es nuestra salvación. Es nuestra salvación. Pablo hace referencia al Evangelio
como el evangelio de nuestra salvación. Vea lo que dice Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 y versículo 13. ¿Cómo leemos? En él también vosotros, dice la Biblia, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. El evangelio de vuestra salvación. Hoy se habla del evangelio de sanidad. Se habla del evangelio de prosperidad. Se habla del evangelio de bienestar. Se habla del evangelio que puede producir alegría momentánea y temporal. Pero una de las razones básicas del evangelio está en el hecho de que el evangelio es para salvación. La Biblia dice que el evangelio es para salvación de todo aquel que cree, tanto del judío como del griego. La salvación para todas las personas, para todas las naciones. Debemos creer en el evangelio como el evangelio que alcanza a todas las personas para salvación. Dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio no solamente produce este resultado de la salvación, pero también, número 7, el evangelio produce un resultado de restauración. Nuestra vida pasada, dice la Biblia, que queda olvidada. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cuando nosotros predicamos el evangelio, sí es cierto, el evangelio es restauración, pero primero, hermano, tenemos que tener en cuenta todas las otras cosas que hemos mencionado de lo que el evangelio es. Hemos dicho que el evangelio es realidad de un Dios vivo, reinado de un Dios soberano, real linaje de Jesús, rescate o redención de Jesús, resurrección de Jesús, residencia del Espíritu Santo y resultado de nuestra salvación. Enfatizamos el hecho solamente de que el evangelio es la salvación de Dios, pero queremos salvación sin regeneración. Queremos salvación sin aceptar el hecho de la realidad de un Dios vivo y justo. Queremos salvación sin aceptar el reinado de Dios sobre nosotros. Queremos salvación, pero queremos ser soberanos de nuestra propia vida. Queremos salvación, pero no queremos aceptar que Jesús es Rey y Señor, y que su muerte fue ofrendada en rescate de nuestros pecados. Queremos salvación, pero dudamos de la resurrección. Queremos salvación, pero no echamos mano del poder y de la residencia del Espíritu Santo en nosotros. Si hay restauración, la palabra de Dios dice, note en Lucas capítulo 4, en Lucas capítulo 4, versículo 18 dice la Escritura, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué más dice? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Sí es cierto, el evangelio trae todo este beneficio a la vida de las personas. Debemos proclamar la buena nueva de que el evangelio ha venido para anunciar a uno que sana el corazón quebrado. No importa la razón por la que el corazón de una persona está quebrantado. El evangelio es la medicina, es el remedio del corazón quebrantado. Pero dice la palabra de Dios también que es la libertad de la persona cautiva y da vista a la persona ciega. Y estamos hablando en el sentido espiritual. Pone en libertad a los oprimidos y anuncia el año agradable del Señor. El evangelio es restauración.
No solamente la restauración que comienza ahora cuando creemos en la palabra de Dios, pero la restauración que continuará en el reinado establecido de Dios más allá de la época presente, en el tiempo por venir, en el tiempo escatológico. El Evangelio es restauración. Pero, número 9, el Evangelio es reconciliación. Es reconciliación. Hechos capítulo 10. Dice desde el versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Lea conmigo el 36. Dios envió mensaje así que envió un mensaje por medio de Jesucristo anunciando el Evangelio de la paz. El Evangelio de la reconciliación. La paz que el Evangelio promete y crea tiene lugar primero entre el hombre y Dios. Pero no solamente tiene lugar entre el hombre y Dios, porque a Romanos capítulo 5, vea lo que dice el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y luego el versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y luego vemos Efesios capítulo 2. Desde el versículo 14 dice, pues es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Vamos a leer juntos versículos 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia con los santos. Y capítulo 2, versículo 18. Desde el versículo 14, estábamos leyendo el capítulo 1, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 14, perdón. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El Evangelio es buena nueva, porque acercó a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, dice la palabra de Dios, e hizo entre ambos pueblos uno solo, también haciendo la paz. Pero finalmente, hermano, el Evangelio es buena nueva, porque si bien los ángeles reflejaron la gloria de Dios delante de los pastores e iluminaron la noche con aquel resplandor de gloria que les sorprendió, y fueron movidos para levantarse de
guardar sus vigilias y encaminarse hasta el sitio donde estaba el pesebre y vieron la faz de Jesucristo de manera física. Lo que el Evangelio promete es algo que tiene que ver con esa misma escena, no en el sentido físico, pero sí en el sentido espiritual. Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4. Quisiera que observara el texto desde el versículo 1, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es el evangelio? El resplandor de la luz de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Qué es el evangelio? Es la imagen de Dios reflejada en el rostro de Jesús. ¿Qué es el evangelio? Es toda la gloria de Dios, todas las excelsitudes de Dios, todas las virtudes de Dios, todos los atributos de Dios, todo el poder de Dios está descrito y está reflejado en la persona de Jesucristo. ¿Por qué el evangelio es una buena noticia? ¿Por qué los ángeles dijeron a los pastores: he aquí os damos nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo? Ha nacido un Salvador. Ellos fueron y vieron y volvieron regocijados cuando vieron. No se regocijaron tanto cuando vieron el resplandor de la luz, pero cuando vieron la persona de Jesús, contemplaron en la faz de Jesús la gloria de Dios y volvieron convencidos y regocijados. Note lo que sigue diciendo la Biblia en 2 de Corintios 4, 5 ahora: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Y lea conmigo el 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué es el evangelio? El conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué es el evangelio? Conocer a Cristo. Cuando conocemos a Cristo, conocemos la imagen de Dios. Cuando conocemos a Cristo, vemos la gloria de Dios en la persona de Cristo. Pero no podemos ver la gloria de Dios en la persona de Cristo si primero no reconocemos la realidad de un Dios vivo, y que ese Dios es soberano y reina, y que ese reinado se ejerce a través del linaje real de Jesús, y que ese, siendo rey, no escatimó conservar la condición de rey, sino que se hizo siervo, y en la condición de siervo, dice la palabra de Dios, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Y esa muerte en la cruz de Calvario fue el pago del precio impuesto para nuestro rescate. Pero no quedó ahí, en la muerte de Jesús. El evangelio también nos anuncia la resurrección de Jesús, que es la victoria del poder de Dios sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la cruz, sobre la tumba y sobre sus enemigos. Ahí dice la Biblia que en la cruz del Calvario quedaron clavados todos los mandamientos y decretos que habían sido dictados. Todo quedó abolido y anulado en la cruz del Calvario. Pero no es todo. No solamente la resurrección del Señor nos debe alentar, pero nos debe alentar, como dijimos, el hecho de que el Espíritu Santo reside en nosotros
y mora en nosotros como arras y garantía de nuestra salvación. Nos debe alentar el hecho de que todo esto es el resumen de nuestra salvación y que a partir de nuestra salvación se inicia un proceso de restauración de nuestra vida en todas sus latitudes, en el ámbito material y físico y en el ámbito moral y espiritual. Es a partir de la salvación, a partir de la regeneración, que comienza una vida nueva. Y no solamente eso, no se queda todo en el hecho de la restauración. El hecho de saber que tenemos reconciliación con Dios nos da también reconciliación con las demás personas. Y no termina ahí, porque el Evangelio, hermano, es una buena noticia, porque trasciende esta vida hasta más allá de la muerte. Y la trascendencia que tiene el Evangelio es que nosotros podemos ver ahora, por conocer el Evangelio, el resplandor de la gloria de Dios en la imagen de Jesucristo, que es la imagen de Dios. Y un día, cuando todo se haya consumado, estaremos en la presencia de Dios y entonces conoceremos al Señor cara a cara. Y toda la gloria de Dios estará reflejada allí. No será inmediato el conocimiento, no será que veamos una sola vez y ya, pero veremos de manera progresiva ya hasta la eternidad, sin terminar nunca de contemplar y de apreciar todo lo que Dios es en su gloria. Hermano, nosotros cuando recibimos el Evangelio, cuando oímos el Evangelio, tenemos una buena noticia. No importa qué está pasando en su vida personal. No importa qué es lo que las noticias de cotidiano nos dicen en cuanto a la situación económica, a la situación ecológica, a la situación de la familia, a la corrupción de la sociedad. Hay una buena noticia para nosotros cuando abrimos las páginas de este libro. Y cuando vamos a los evangelios, encontramos una y otra vez la promesa bienaventurada de Dios que nos dice: os doy nuevas de gran gozo para ti y para todo el pueblo. Y como creyentes debemos compartir esa noticia con el entusiasmo de saber lo que alcanza y lo que comprende. Entender que comprende la salvación nuestra, pero también la posibilidad y la promesa de disfrutar un gozo pleno aquí y un gozo pleno mayor cuando estemos en la presencia de Dios, disfrutando del resplandor de la gloria de Dios. Qué bendición que nuestros corazones han sido iluminados para que podamos ver desde ahora y desde aquí, por medio del Evangelio, la imagen de Dios, por conocer a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Por eso vale la pena predicar el Evangelio y vale la pena animar e invitar a nuestros amigos, a nuestra familia, para que escuchen la buena noticia que se estará compartiendo el próximo sábado durante todo el día en este mensaje evangelístico que por 3 ocasiones se estará repitiendo ahí en el lugar del rally, porque el Evangelio es la mejor noticia que se puede compartir a un mundo que se pierde escuchando cada día notas trágicas y que tiene la oportunidad de escuchar una noticia, una buena nota, la nota del Evangelio de Jesucristo. Vamos a orar, que el Señor nos ayude a animar y a compartir esta buena noticia con otras personas. Estemos en pie para orar al Señor y